Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza, un espacio donde descubrimos juntos las enseñanzas de la palabra de Dios a través de relatos narrados con detalle y pasión. Te invito a que nos apoyes dando un me gusta a este vídeo, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Y no olvides compartir este relato con tus familiares y amigos, para que más corazones sean alcanzados por la verdad de la Biblia. Ahora, acompáñame a sumergirnos en el capítulo 12 del segundo libro de los Reyes, un pasaje que nos habla de fidelidad, de restauración y de la importancia de mantener la casa de Dios en honra. El rey Joás y la restauración del templo. El capítulo comienza introduciéndonos a la figura de Joás, un rey que marcó una etapa significativa en la historia de Judá. Joás ascendió al trono cuando apenas era un niño de 7 años, protegido en aquel tiempo por el sacerdote Joiada, quien había sido clave en preservar su vida frente a los intentos de Atalía, la malvada usurpadora. Ahora, con el paso de los años, Joás se levantaba como monarca en Jerusalén, y reinó durante 40 años en la ciudad que había sido escogida por Dios como lugar de su presencia. La Escritura nos dice que Joás hizo lo que agradaba al Señor durante toda la vida del sacerdote Joiada. Esto nos da a entender que la influencia de un hombre de Dios fue decisiva en el caminar de este rey. Sin embargo, aunque Joás buscó obedecer, no todo fue perfecto. Los santuarios de adoración en las colinas, aquellos lugares donde el pueblo seguía ofreciendo incienso, no fueron eliminados. El pueblo continuaba con esas prácticas, y aquello fue una sombra que permaneció aún en medio del reinado de Joás. Pero había un asunto que pesaba en el corazón del joven rey, el templo del Señor. Con el paso del tiempo, las paredes del santuario se habían deteriorado, los utensilios habían sufrido daños, y la gloria de la casa de Dios ya no brillaba como en tiempos pasados. Joás comprendía que el lugar donde moraba el nombre del Señor debía ser honrado y restaurado, y por ello tomó una decisión firme. Ordenó a los sacerdotes que recogieran todo el dinero que el pueblo entregaba al templo. Ese dinero provenía de diversas fuentes: las ofrendas personales, las contribuciones anuales y las ofrendas voluntarias de quienes buscaban agradar al Señor. El mandato era claro: ese dinero debía ser utilizado para reparar el templo de Dios, para que cada grieta, cada muro agrietado y cada parte dañada del santuario fuera restaurada con excelencia. Era el anhelo del rey de volver a la casa de Dios la dignidad que le correspondía. Sin embargo, a pesar de la instrucción real, los años pasaron y los sacerdotes no cumplieron con la tarea como se esperaba. El templo seguía deteriorado, y el dinero no era invertido en la restauración. El corazón de Joás, al ver que la obra no avanzaba, se inquietaba profundamente, pues su deseo era ver nuevamente el esplendor del lugar santo. La tensión crecía, el rey había dado la orden, el dinero llegaba, pero el templo continuaba en ruinas. Al ver que los sacerdotes no ejecutaban la orden, el rey Joás los llamó a cuentas. La situación no podía prolongarse más, pues cada día que pasaba el templo seguía en ruinas, y el nombre del Señor quedaba deshonrado. Con firmeza, Joás les preguntó: ¿por qué no han reparado los daños del templo? No hubo excusas válidas ni justificación alguna. Entonces, el rey estableció una nueva instrucción: a partir de ese momento, los sacerdotes no administrarían más el dinero de las ofrendas, ni podrían guardarlo para sus propios asuntos, sino que todo debía destinarse de manera transparente a la obra de restauración. Fue entonces cuando el sacerdote Joiada ideó un plan práctico y claro. Mandó a hacer un cofre grande, un arca con una tapa en la parte superior, donde el pueblo pudiera depositar directamente sus ofrendas. Ese cofre fue colocado a un lado del altar, en la entrada misma del templo, en un lugar visible, para que todos pudieran contribuir de manera directa a la causa de reparar la casa de Dios. Cada vez que la gente acudía al templo, depositaba sus ofrendas en aquel cofre. Con el tiempo, el cofre se llenaba, y cuando los encargados del tesoro veían que el dinero era abundante, llegaban los escribas del rey y los oficiales del sumo sacerdote. En un acto de absoluta transparencia, vaciaban el cofre, contaban el dinero y lo entregaban a los que supervisaban las obras del templo. Estos supervisores eran hombres responsables y de confianza, escogidos con cuidado para garantizar que cada moneda fuera utilizada correctamente. El dinero se entregaba directamente a los constructores, carpinteros, albañiles y artesanos que trabajaban en la reparación de la casa de Dios. Además, con esas ofrendas se compraba madera, piedras talladas y todo lo necesario para restaurar los muros del santuario. Lo notable es que en este proceso no se fabricaron vasos de oro, ni utensilios de plata, ni objetos sagrados para el servicio del templo.
Todo el dinero fue destinado exclusivamente a la reparación de la estructura, asegurando que la prioridad máxima fuera devolver la dignidad al edificio donde el pueblo se encontraba con su Dios. La confianza en los encargados de la obra era tan grande, que no se les pedían cuentas detalladas. La integridad de aquellos hombres era evidente, y el pueblo reconocía que la restauración avanzaba con honestidad y entrega. Así, poco a poco, las paredes comenzaron a levantarse de nuevo, las grietas desaparecían, los muros se fortalecían y el esplendor de la casa de Dios resurgía ante los ojos de Jerusalén. Lo que antes parecía imposible, ahora se hacía realidad gracias a un liderazgo firme, un plan claro y un pueblo dispuesto a ofrendar. Pero mientras el templo recobraba vida, otra amenaza crecía fuera de las murallas de Jerusalén. Desde el norte, un enemigo poderoso se levantaba contra Judá, y el rey Joás tendría que enfrentar una decisión difícil que pondría a prueba su sabiduría y su fe. Mientras Jerusalén celebraba los avances en la restauración del templo, una noticia inquietante llegó al palacio real. El poderoso Hazael, rey de Siria, había levantado su ejército y marchaba contra Judá. Su objetivo era claro: extender su dominio, arrasar ciudades y someter al pueblo del Señor. Hazael, tras conquistar y devastar la ciudad de Gat, una fortaleza estratégica de los filisteos, puso sus ojos en Jerusalén. El peligro era inminente. Las murallas podían resistir por un tiempo, pero el poder del ejército sirio era temido en toda la región. Ante esta amenaza, el corazón de Joás se llenó de angustia. Como rey, tenía la responsabilidad de proteger a su pueblo, pero también debía considerar cómo mantener en alto el nombre del Señor en medio de aquella crisis. ¿Qué debía hacer? ¿Confiar en que Dios libraría a Judá por completo, o buscar una salida política y estratégica? Joás tomó una decisión drástica. Mandó a recoger todos los objetos consagrados al templo, aquellos tesoros que habían sido apartados desde los días de los reyes anteriores, Josafat, Jorán y Ocozías, así como lo que él mismo y la gente habían dedicado para la casa de Dios. El oro, la plata y todo lo valioso que quedaba en el templo fueron reunidos cuidadosamente. Con un gesto que reflejaba más la presión del momento que la fe en la intervención divina, Joás envió todos esos tesoros como tributo a Hazael, rey de Siria. Era una manera de comprar la paz, de evitar el asedio y la destrucción de Jerusalén. El plan funcionó. Hazael, al recibir aquel inmenso botín, desistió de atacar Jerusalén y se retiró con su ejército. La ciudad quedó a salvo, pero a un alto costo. Los tesoros de la casa de Dios habían sido entregados a manos extranjeras. Joás había logrado preservar la ciudad, pero había entregado lo sagrado. La tensión entre la necesidad de salvar al pueblo y el sacrificio de lo consagrado a Dios quedaría como una marca en su reinado. Con el peligro disipado, la vida en Jerusalén continuó, y los registros de sus hechos quedaron escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, el final de Joás no sería en paz ni en gloria. En medio de su vejez y de un pueblo al que había gobernado por tantos años, se levantaría una conspiración dentro de su propia casa. Un golpe inesperado, planeado en secreto por sus propios siervos, estaba a punto de caer sobre el rey. La vida del rey Joás, que había comenzado con esperanza y propósito bajo la dirección del sacerdote Joiada, se acercaba a un final inesperado. Después de 40 años de reinado en Jerusalén, el mismo palacio que había sido refugio se convirtió en escenario de traición. Dos de sus oficiales, Josacar hijo de Simat y Jozabad hijo de Somer, conspiraron contra él. Aquellos que deberían haberle servido con lealtad, levantaron sus manos contra el rey ungido. En un momento de vulnerabilidad, Joás fue asesinado en su propia casa, víctima de una traición interna más dolorosa que cualquier amenaza extranjera. Su cuerpo no fue llevado al sepulcro de los reyes, lo que refleja la marca de controversia y deshonra que quedó sobre su final. Sin embargo, fue enterrado en Jerusalén, en la ciudad de David. Tras su muerte, su hijo Amasías subió al trono, tomando el lugar de su padre y continuando la línea real en Judá. Así terminó la vida de Joás, el rey que comenzó con promesas, que impulsó la restauración del templo, pero que también enfrentó la dura realidad de comprometer los tesoros de Dios y morir bajo la traición de quienes estaban cerca de él. El capítulo 12 de Segunda de Reyes nos deja grandes lecciones para nuestra vida. En primer lugar, vemos la importancia de honrar la casa de Dios. Joás comprendió que el templo debía ser restaurado y que el pueblo debía dar con generosidad. Esto nos enseña que debemos cuidar y valorar los lugares donde adoramos, y sobre todo, mantener nuestro corazón, que es templo del Espíritu Santo, en buen estado, sin grietas ni descuidos. En segundo lugar,
aprendemos que la fidelidad a Dios requiere constancia. Mientras Joás estuvo bajo la guía del sacerdote Joiada, su reinado prosperó. Pero cuando su dependencia espiritual se debilitó, tomó decisiones que comprometieron lo sagrado. Esto nos recuerda que nuestra fe no debe apoyarse solo en líderes espirituales, sino en una relación personal y constante con Dios. Finalmente, la traición que sufrió Joás nos muestra que la seguridad humana es frágil, y que incluso los más cercanos pueden fallarnos. Pero Dios nunca falla. Él permanece fiel, aun cuando los hombres nos abandonan. Gracias por acompañarnos en este relato lleno de enseñanzas del capítulo 12 de Segunda de Reyes. Te invito a que reflexiones sobre lo que hemos aprendido y a que compartas en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal Narrativas de Fe y Esperanza, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con tus seres queridos. Que la paz de Cristo llene tu vida, y recuerda, la palabra de Dios siempre nos guía hacia la esperanza.